Reciba un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad. En este podcast nos encontramos con David Martínez Maldonado, con quien estaremos conversando sobre el marketing jurídico y los nuevos desafíos en la profesión del derecho. Qué gusto compartir contigo, estimado David, bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias Luis por la invitación aquí al podcast a compartir un poquito del conocimiento en Academia Debate y Sociedad, que si bien desde que me contactaste les estaba ahí stalkeando un poquito, me gusta mucho lo que hacen, mucho de divulgar el conocimiento, de ponerlo al alcance de todos y crear una comunidad en base a esto, de la gente que nos gusta seguir capacitándonos y aprendiendo. Entonces, para mí, un gustazo estar aquí. Gracias, David. Igual es un gusto compartir contigo. También tienes una amplia experiencia dentro de la materia. También diriges una de las empresas tan importantes del país como es Ulpic, que también estás manejando el tema de marketing. Entonces, también un saludo a los chicos que son parte de tu equipo. Bueno, en este momento yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el marketing jurídico en los últimos años y cuáles son las tendencias actuales más destacadas? Luis, el marketing jurídico ha evolucionado de la siguiente manera. Uno cuando se imagina al abogado, se imagina una persona de traje y corbata metida en la oficina con su gran reputación y eso está bien. El marketing del abogado antiguamente, ¿cómo era? Con mi gran reputación, con mis años de trabajo, me hago un nombre y me gano clientes del boca a boca. Obviamente para los abogados baby boomers de la generación X, esto les funcionaba súper bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había un mercado tan competitivo como el que hay ahora. Entonces, esos abogados se podían dar la libertad de máximo tener sus tarjetitas de presentación y hacer bien su trabajo y esperar a que alguien venga y toque su puerta. Pero ahora en el mercado en el que estamos, que cada vez existen más profesionales, hay más competencia, hay más gente que quiere trabajar en libre ejercicio. Si nosotros, obviamente esos abogados que se hicieron su nombre generacionalmente pueden seguir con esa estrategia, pero supongamos un abogado millennial, un abogado centennial que se espera a que un cliente venga y toque su puerta, está frito. Entonces, el marketing en el ámbito jurídico ha evolucionado de el boca a boca y las tarjetitas y el marketing de tocar puertas a implementarse ya, a meterse un poquito más ya en esto de las redes sociales. Obviamente aquí cada uno tiene su estrategia y su esencia. Te cuento, aquí en Cuenca, muchos de los estudios jurídicos que te digo que tienen de estos abogados ya están metidos en esto de las redes sociales, pero obviamente tú les ves haciendo sus anuncios publicitarios de, sí, somos los abogados más rectos, más honestos, más justos, mientras que un abogado centennial, un abogado millennial está haciendo contenido que educa, que emociona o que entretiene, que es de lo que muchas veces se habla en redes sociales cuando escuchamos de hay que hacer contenido que aporte valor. Eso es una gran característica de cómo ha evolucionado el marketing jurídico en los últimos años. Por ejemplo, yo tengo amigos, obviamente, centennials, que ya salieron de la U y dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero libre ejercicio. Pero obviamente eres un abogado centennial que acaba de salir de la U. ¿Quién te conoce? Nadie quita que mi amigo llegue a ser uno de los mejores abogados de la ciudad, pero si es que nadie te conoce, aunque seas el mejor, no vas a conseguir lo que quieres. Entonces, el marketing jurídico se ha transformado en marketing de aportar valor. Por ejemplo, recuerdo un video que se hizo muy viral aquí en mi ciudad de, ¿puedo manejar moto con licencia tipo B? Que era una consulta que a lo mejor tú le hacías a tu abogado y te respondía, oye, claro que puedes, o sea, pero este abogado que lo hizo era un abogado millennial, decía, claro que tú puedes, está basado en este artículo de la ley y si este video se hizo mega viral. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El tema ahora, la tendencia actual, como tú me preguntabas, Luis, es aportar valor. Eh, Se tiene la costumbre de que el médico, el abogado, estas profesiones un poco tradicionales son un poquito recelosas con compartir su conocimiento. Pero aquí quiero citar a Fer Miralles, que es un campeón de oratoria en España, que dice, a la gente no le importas tú, a la gente le importa lo que tú puedas hacer por ellos. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en el podcast Academia de Debate y Sociedad, a la gente, aunque nos duela, no le importa mucho Luis o no le importa para nada yo, David. Si no le importa el conocimiento que podamos aportar y cómo ellos lo van a usar en su beneficio. Entonces, para quienes nos escuchan que quieran hacer marketing jurídico,
tienen que quitarse ese chip de la mente de ser receloso con su conocimiento. Tienen que empezar a las consultas que les llega día a día, las consultas más comunes que tiene la gente en el ámbito jurídico, como por ejemplo esto de la moto, empezar en redes sociales a crear contenido que conecte con la gente, pero como digo, que aporte valor. Y finalmente, algo que yo he visto que es una tendencia últimamente es el tema de los SEOs. Y esto es una tendencia que está ahorita mucho en auge, incluso en el mercado en Estados Unidos. Ahorita se está adoptando un poco aquí en el mercado latino, pero ahorita en Estados Unidos es esto la ley, es el auge. Esto de los cebos, ¿a qué hace referencia? Volvamos al ejemplo de mi amigo que se acaba de graduar y que nadie le conoce. ¿Cómo la gente va a confiar en mi amigo si es que no ha tenido la oportunidad? Entonces, aquí nace esto del cebo. El cebo es un paso antes de la venta. Por ejemplo, la típica muestra gratis que estás en una feria y te dicen, prueba esta galletita. ¿Vos cómo le vas a comprar una caja de galletas al emprendedor si nunca has probado sus galletas? Puede que te salga malo y nadie quiere que le salga malo ahí su paquete de galletas. Entonces, ¿cuál es el cebo de este emprendedor? Tenga esta galletita gratis sin compromiso. ¿Te gustó? Y le sigues comprando más. Entonces, por ejemplo, en el ámbito jurídico, ¿qué es esto de los cebos? Puede ser lo que les decía de dar estas pequeñas capsulitas de conocimiento popular para la gente, o me invento, regresando al ejemplo de mi amigo, el abogado que nadie le conoce, pero ¿qué? Cuando eres joven, ¿qué tienes? No tienes clientes, no tienes muchos ingresos, pero tienes mucho tiempo libre. Entonces, algo que dicen muchos emprendedores y muchos profesionales del marketing digital es que tienes que intercambiar ese tiempo, convertirlo en dinero. Entonces, suponiendo que eres ese abogado, dices, ¿sabes qué? Sí, toma este tip legal. Y si quieres, ven a mi oficina, te doy una consulta gratis de 20 minutos sin compromiso. La gente dice, oye, no tengo nada que perder, me voy a ir donde este nuevo abogado. Puede que de 5 citas que tengas, cuatro fueron un desperdicio, pero ese uno le diste en el problema, le diste en el clavo al cliente y dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, abogado Centennial nuevo. Pero ¿qué pasa? Si es que no hubieras hecho eso nunca y te hubieras quedado como los abogados tradicionales de voy a esperar aquí a que alguien toque mi puerta, jamás te hubieran llegado clientes. Entonces, ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer y cómo ha evolucionado el marketing digital de esperar a que los clientes lleguen, ahora a enfocarme en el cliente, aportarle valor, darle una solución y darle un cebo, una probada del profesional que soy yo para que luego considere en venir hacia mí. Qué interesante lo que tú me comentas, estimado David. Bueno, es verdad, ¿no? Muchas veces como que están mal asesorados en el marketing algunos abogados, porque, claro, suben esto del discurso tradicional, ¿no? Y se quedan en eso, pero cuando ya comienzan a ir a nuevas tendencias, pueden descubrir que vienen nuevos clientes, se puede llegar a más personas y sobre lo que tú habías señalado, el tema de lo educativo es fundamental porque ahora hasta de los mismos estudiantes de derecho se identifican con ciertos profesionales, están pendientes de los eventos, quieren participar, les llama la atención. Entonces eso es fundamental. ¿Tú cuál consideras que son las diferencias principales entre el marketing tradicional y el marketing digital en el ámbito jurídico ya propiamente? El marketing tradicional en el ámbito jurídico yo creo que tiene un alcance muy limitado, como les decía anteriormente. En cambio, con el marketing digital tenemos la opción de que nuestro mensaje puede llegar a cientos, a miles de personas. Y además con el marketing digital puedo yo, si armo una buena estrategia, hablarle al cliente que yo quiero. Por ejemplo, como Luis les decía en la presentación en el inicio, yo soy el director de marketing de Ulpic. En Ulpic nos dedicamos a hacer dos cosas principalmente: registros de marca y constitución de SAS a nivel nacional. Entonces, supongamos que yo hago marketing tradicional, me promociono en las radios, hago vallas y digo Ulpic, estudio jurídico 100% legal. Además de que estoy muy limitado, yo no sé a quién le está llegando ese anuncio. La gente que estaba escuchando la radio, a lo mejor ni siquiera necesita un abogado. El que estaba pasando por ahí vio la valla, a lo mejor ni tuvo tiempo de fijarse en mí. Pero yo con el marketing digital, a ver, digo, ¿qué quiero hacer este mes? Quiero promocionar mis registros de marca. Entonces, armo un video súper chistoso, obviamente entendiendo que el público objetivo de Ulpic son millennials ecuatorianos. Y digo, si es que no quieres que tu ex te robe tu marca como emprendedor, protégela con nosotros.
Entonces, al mismo He tiempo visto. que con- que conecto con algo chistoso con la gente, le doy en el clavo a mi cliente ideal. ¿Por qué? Porque digo, si eres un emprendedor y no quieres que tu ex te robe tu marca, ya me aseguro que mi futuro cliente es un millennial que tiene su emprendimiento y que además tiene la necesidad de registrar su marca. Entonces, esa es la principal diferencia que tiene el marketing tradicional con el marketing digital. Imagínate si yo hubiera hecho la misma valla y lo hubiera puesto en la mejor ubicación de Cuenca. Supongamos en esa ubicación la vieron 50,000 personas en un lapso de 2 semanas. Pero de esas 50,000 personas, como digo, yo no tengo idea, yo no tengo la certeza de que sean emprendedores que tengan una marca. Pero en cambio, cuando tú estás en marketing digital, y aquí les hago este ejemplo de reflexión a la gente, supongamos ustedes están en Instagram y en TikTok. ¿Y por qué nos gusta pasar tanto tiempo ahí? Porque los videos que nos empiezan a salir conectan con nosotros, con nuestros gustos, con nuestras aficiones, con nuestros hobbies. Y asimismo, el video que yo hago en marketing digital de si no quieres que tu ex te robe la marca, les va a salir a emprendedores que están interesados por proteger lo suyo, por hacer crecer su emprendimiento. Y a lo mejor en 2 semanas no llegó a 50,000 personas, llegó a 100,000 y a nivel nacional. Y gracias a la naturaleza de Ulpic podemos, por ejemplo, hacer registros de marca en cualquier lado. Entonces, esa es la principal diferencia del marketing tradicional con el marketing digital, que al mismo tiempo que me aseguro de llegar a quien yo quiero, obviamente con una estrategia previamente definida, puedo por un costo de ¿cuánto te cuesta hacer un video? Supongamos que no tienes micrófonos, lo de menos, no tienes aros de luz. Sales a la calle, cualquier persona ahora tiene un smartphone, lo grabas, lo editas con CapCut, que es una herramienta gratuita, y en 20, 25 minutos hiciste un video que llegó a 100,000 personas a nivel nacional y que de esas 100,000 personas obtuviste 10 ventas. Entonces, en 20 minutos, con una buena estrategia, lograste que 10 personas a nivel nacional quieran adquirir tus servicios. Entonces, esa es la principal ventaja del marketing digital, que con costos muy reducidos puedes llegar a muchas personas y si tienes una buena estrategia comercial, hacer que esas vistas se transformen en ventas. Bien interesante lo que señalas. Además de eso, también hay un problema aquí en el Ecuador y si tú lo has identificado es respecto al aumento de estudiantes del derecho que salen de las universidades y que muchas veces se encuentran en desempleo porque no todos tienen las mismas oportunidades. Digamos, unos eran más extrovertidos, les puede salir más fácil ser abogados de libre ejercicio, otros eran más introvertidos, no les gustaba mucho relacionarse con el resto de personas y por ende va a ser un poco más difícil conseguir clientes en este grupo como tal, ¿no? Y hay que decirlo porque sí sucede, ¿no? Ya en la vida práctica. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan los abogados jóvenes y los adultos como tal a la hora de posicionarse en el mercado? Porque este es un tema bastante Sí, llamativo, digamos así. sí, principalmente, Luis, los desafíos que yo identifico son dos. Como tú ya lo dijiste en un principio y que para mí es el más grande, es la persona que es introvertida, que le da miedo, que la familia le vea, que los amigos le vean. Para mí el principal miedo que tiene que dejar es el miedo al que dirán, el miedo a hablarle a una cámara, el miedo a que la gente le vea. Obviamente, decirlo es muy fácil. Yo también cuando entré a trabajar en Ulpic, de seguro la gente que consume este podcast conoce qué es Ulpic porque debe estar conectada con lo que hacemos. Ulpic es mucho de esto, mucho de marketing digital. A veces también me ha tocado salir en cámara y decirlo es muy fácil, como que, oye, ya no pasa nada, porque obviamente vas a hacer como que tu primer video, la gente te va a ver, van a mandar al grupo de la familia, algunos primos se te van a reír, tus tías te van a decir, lindo, mijito. Mira. Entonces, lo que quiero decir aquí es de que estamos, la gente centennial y millennial, estamos en una época muy favorecida con las redes sociales, que como les digo, se puede llegar a mucha gente haciendo una inversión mínima y sin que nadie te conozca. Eh, Se me viene a la mente, por ejemplo, el ejemplo del Nico Muñoz. Obviamente él cuando empezó también le criticaron, se reían de él, empezó de cero y ahora es como que un abogado legal tech referente en el Ecuador. Entonces aquí a lo que quiero llegar es de que
trabajen en esto de vencer el miedo de hablarle a una cámara, porque incluso, Luis, en los espacios que estamos ahora, es como te das a conocer. A lo mejor la gente dice, ah, sí, Ulpic hace un gran marketing, pero no sabe quién es la cara que está detrás del buen marketing de Ulpic. Entonces, es muy necesario que la gente como que le pierda el miedo a estar en estos espacios y a dar la cara, porque es la manera en la que de aquí hasta al menos unos 5, 6, 7, 8 años se van a hacer las cosas con el marketing digital. Entonces, en resumidas cuentas, el primer miedo a vencer es el miedo al que dirán. Y para vencer ese miedo no queda nada más que lanzarse. Hacer, hasta que ya crees callo, como bien dicen, y te salga bien. El segundo reto a vencer es el diferenciarse. Porque, por ejemplo, si tú le preguntas a un abogado tradicional, ¿cuáles son tus 3 características? Soy honesto, gran reputación, hago bien mi trabajo. Y el 50% te dice lo mismo. Entonces, el gran reto, ahora como tú dices, hay muchos estudiantes de derecho y de todas las carreras en sí, muchos estudiantes de derecho que a lo mejor muchos de ellos quieren ser abogados en libre ejercicio, pero cómo te diferencias es la clave. Y aquí entra el concepto del nicho. Se dice que el que le quiere vender a todos, al final no le vende a nadie. ¿Por qué digo esto? Si tú eres abogado, como tú me contabas, Luis, por ejemplo, tú te dedicas un poquito a la parte constitucional y penal, ese es tu nicho. El abogado que quiere dedicarse a penal, a constitucional, a societario, a la final no va a terminar como que pudiendo diferenciarse porque les ha tratado de vender a todos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es de que si algún abogado millennial, centennial nos está escuchando que quiere hacer su profesión en libre ejercicio, es que escoja un nicho. A ver, yo voy a asesorar solo a emprendedores para ayudarles con el registro de marca. Perfecto. Yo voy a asesorar solo derecho de familias. Perfecto. Yo voy a asesorar solo derecho penal, pero tal cosa. Entonces, ¿qué? Primero definan a qué nicho quieren atender. Si bien existe todo un universo de gente que necesita un profesional del derecho, tú tienes que concentrarte en una pequeña porción y a esa pequeña porción atenderle. Porque además a la gente nos gusta que nos hablen profesionales en la materia. Es como cuando tú estás enfermo y te vas al doctor. Si bien al principio puedes ir a un médico general, el rato que ya te empieza a doler que la espalda, que la rodilla, que otra cosa, ya te toca ir a un médico especialista. Y ahí es donde haces la diferencia. A la gente nos gusta que nos hable y que nos atienda un profesional en la materia. Entonces puede que tú sepas de mucho y está bien, hay muchos profesionales que saben de todo un poco, pero tu estrategia tiene que ser en diferenciarte y yo soy abogado en tal materia y soy un profesional en tal materia y asesoro a personas que necesitan de este servicio. Entonces, para resumir, el primero sería lanzarse y empezar en esto. Y el segundo sería definir un nicho, definir a la gente que le quiero hablar e incluso así personalizas tu mensaje de comunicación. Como yo les decía en un principio, ya estoy a bombe con esto de si tu ex te roba tu marca. Entonces, el rato que yo ya identifiqué que quiero tener a emprendedores interesados en propiedad intelectual, ya puedo personalizar mi mensaje y las cosas que yo digo para conectar con ese tipo de personas. Excelente. Bueno, lo que tú señalaste respecto a que pierdan el miedo a las cámaras es fundamental. Yo he escuchado a estudiantes egresados de las diferentes facultades que les da miedo hablar y eso que se encuentran ya un semestre avanzado de la carrera, ¿no? Y es preocupante porque dices, bueno, la universidad tal vez hizo bien en impartir las materias tradicionales, ¿no? Pero ¿por qué no reforzar el tema de la oratoria? ¿Por qué no reforzar el tema del marketing jurídico dentro de las mismas carreras? El Bien. legal tech, el outtech, el tema de la inteligencia artificial, que son los nuevos desafíos de la profesión. Es Sí. más, actualmente las redes sociales influyen dentro de nuestro medio y aquí es importante también analizar respecto a qué estrategia adecuada se debe manejar dentro del despacho de los abogados. Sí, a ver, Luis, lo que tú me decías, ¿qué estrategia se debe manejar dentro del despacho de abogados? Aquí, esto no tiene una respuesta correcta. Aquí la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Por ejemplo, en el tema del marketing influye mucho las generaciones. En el caso de Ulpic, por ejemplo, nuestra oficina se dedica a atender emprendedores millennials y centennials. Entonces,
y obviamente el promedio de edad de la oficina está en los 25 años. Hay gente de 22, 23, 28, pero el promedio está en 25, entonces somos gente muy joven. Eso, ¿qué nos permite? Nos permite que ustedes han visto que los videos de Ulpic son un poquito más divertidos, más jocosos, pero sin perder esa parte profesional de, oye, te hago reír, pero yo sé de lo que te estoy hablando. Entonces, nuestra estrategia está en conectar con centennials y millennials. ¿Y qué le gusta a centennial y millennial? Le gusta ver TikTok, ver Instagram, reírse con los amigos, le gusta ver contenido divertido, no le gusta que le hablen como si estuviera en clase. Entonces, mi estrategia de marketing en una oficina como Ulpic, que atiende a emprendedores de 22 a 40 años, es esa. Edu entretenimiento, educar y divertir. Pero ahora nos vamos al ejemplo de un estudio jurídico de la generación X, que son gente un poquito ya más mayor, que esto de estarse mostrando como payasos les resulta un poquito como que no se sienten auténticos y está, Incómodo. Claro, perdón, muchas veces se sienten incómodos porque no claro, se sienten identificados. Dicen, bueno, yo no voy a hacer eso porque yo no soy así o algo así. claro, claro, y está perfecto, se trata de ser de mostrarse como tú eres, pero asimismo los abogados de generación X tienen clientes de generación X, y obviamente a ellos no les va a gustar que salgas diciendo si tu ex te roba la marca, a ellos les va a gustar que les veas de traje, mostrando sus éxitos, diciendo cuántos casos han ganado, tienen otra percepción sobre lo que un abogado les puede ayudar. Entonces, eso va muy de la mano a lo que les decía anteriormente de encontrar tu nicho. Nosotros en Ulpic hemos encontrado ese nicho y gracias a eso les podemos hablar de esa manera. Entonces, aquí la estrategia de marketing para cualquier estudio jurídico, si bien la estructura ósea, por así decirlo, es la misma de, a ver, vamos a planificar en qué canales vamos a hacer contenido. Por ejemplo, puedo armar un podcast como Academia Debate y Sociedad, puedo hacer contenido en redes sociales, puedo hacer pautaje digital. Entonces es ver en qué canales voy a estar. Después, investigar a mi cliente. Esto es súper clave. Si es que yo no investigo a mi cliente, es como estar disparando al aire, esperando que el disparo le caiga. Es como que no vas a llegar a tu cliente. Entonces, el segundo punto es investigar bien a tu cliente. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus aficiones? Porque si bien todas las personas somos distintas, hay algo en marketing que te dice que tu público ideal comparte las mismas características y el rato que empiezas a encontrar patrones similares es como hablarle a una persona. Si vos encuentras que tu cliente ideal tiene de 22 a 45 años, que la mayor red social que usa es TikTok, que sigue influencers como Luisito Comunica y que le gusta el reggaetón o el pop latino, entonces tú ya sabes cómo hablarle a esa persona, ya sabes que a lo mejor le gusta un lenguaje más cálido, más divertido, no verte tan formal, verte de igual a igual, tal vez, ¿me entiendes? Mientras que por otro lado, si es que tú haces este mismo análisis en los despachos jurídicos más tradicionales de cada ciudad, vas a ver que las características son súper distintas. A lo mejor el cliente empieza desde donde termina el de Ulpic, va desde los 40 hasta los 65 años, está interesado en el derecho, en el estudio de la materia, entonces en cosas un poquito más distintas. Entonces, para recapitular, el segundo paso es estudiar a tu cliente y ver qué le gustas, conocerle lo máximo que puedas para que tú te imagines, una vez que conoces a tu cliente, le puedes poner cara, es como decir, mi cliente es como Luis, es un emprendedor millennial, entonces de seguro está conectado con lo que hago en Ulpic. Y aquí te pregunto, Luis, ¿tú te has sentido conectado con los, por ejemplo, con el contenido que hace Ulpic? Es chévere, y lo he estado siguiendo igual, creo que dentro de los episodios del podcast del Nicolás también he estado escuchándole porque creo que cada uno tiene su rama, cada uno tiene su experticia, Sí. entre todos se aprende. Sí, entonces a eso me refiero con mapear las características de las personas. Una vez que yo mapeé las características de las personas, es muy probable que yo me topo con un emprendedor millennial, como es el caso de Luis, y le digo, tal vez es muy probable que esté conectado con lo que hace Ulpic. Y ahora le pregunto, y es cierto. Entonces, ese es el segundo punto, estudiar mucho a la persona. Y el tercero es conectar esto de en dónde voy a estar, a quién le voy a hablar y lanzar mi mensaje.
Obviamente el mensaje tiene que estar conectado con mi público y con quién soy yo. Por ejemplo, está perfecto que no quieras hacer videos en TikTok, que no te sientas cómodo con eso, pero existe una red social tal vez muy buena para ti, la cual es LinkedIn, en la cual hay muchos profesionales, se maneja otro tipo de lenguaje muy técnico, muy profesional. Entonces, solo tienes que encontrar como que el canal adecuado, ya identificaste a tu público y ahora hacer un mensaje que resuene para esas personas. Esa sería la estrategia de manera general para cualquier despacho de abogados, pero como digo, Luis, depende mucho de la naturaleza de cada uno de ellos. Esto de las redes sociales, ¿cómo varía entre TikTok, YouTube, Instagram, incluso LinkedIn es admirable, ¿no? Porque uno puede ver cómo trabajan las diferentes empresas. Por ejemplo, algunas se desarrollan de una forma adecuada en la tecnología y tienen su presencia en casi todas las redes sociales y también manejan un buen marketing jurídico. Pero hay otras que en cambio se centran, por ejemplo, más en LinkedIn, también señalando ahí, digamos, los diferentes newsletters, diferentes artículos, como que son más formales, que más no consumen mucho video. En cambio, hay otras firmas, en cambio, que manejan más videos, están presentes en los reels de Instagram, en TikTok. Entonces es interesante la dinámica, ¿no? Cómo cada Sí. uno llega a su público. Ahora sí es fundamental también considerar si es posible para un abogado ser personal brand o una marca personal sin perder esa ética profesional. ¿Tú cómo consideras este tema? Para mí esto es 100% posible y todo el mundo puede crear una marca personal sin perder su ética. El tema de la marca personal es lo que decíamos al inicio de este podcast. Los abogados tradicionales de hace 50, 60 años tenían una marca personal muy sólida y tal vez la siguen teniendo. ¿Por qué? Porque su buen nombre, su buen trabajo les dio eso, una reputación. Antes era como que buena reputación, ahora es marca personal, pero es lo mismo. Entonces, supongamos que tú eres un abogado que quiere construir su marca personal. Antiguamente tú hubieras tenido que esperar que la gente de boca a boca diga, ah, el abogado Luis, el abogado David son muy buenos, entonces como que la gente te iba a generar una buena reputación. Pero pongo el ejemplo de LinkedIn y es el lugar donde yo ahora mismo estoy tratando de hacer una marca personal. En LinkedIn tú no tienes que esperar que alguien vaya y cuente lo bueno que haces o lo bueno que eres. En LinkedIn es una gran, poniendo LinkedIn como ejemplo, si quieres puedes hacerlo en Instagram, en TikTok. En mi caso, LinkedIn es la red social donde me siento más cómodo y donde siento que está ese toque de profesionalismo que yo estoy buscando para mi marca personal. Entonces, en LinkedIn tú puedes, por ejemplo, conectar con otros profesionales, conectar con gente, interactuar con personas de tu entorno. Y en LinkedIn, como decía, no tienes que esperar que la gente te valide. Tú mismo puedes empezar a generar este contenido de valor. Por ejemplo, yo después de este podcast se me ocurre una idea de en mi LinkedIn hacer un post de cómo hacer marketing si eres abogado. Entonces, a lo mejor a los abogados les va a interesar eso y me van a empezar a seguir. Obviamente, al principio me verá uno, dos, pero esto va a ser una bola de nieve que los abogados empiecen como que a ver mi contenido, a hablar de mí, y esto me va a generar una buena reputación en ellos, porque van a decir, oye, el David habla de marketing y tiene experiencia en esto de ULPIC, de los abogados, entonces le creo, me sirve lo que me está diciendo. Entonces, poquito a poquito tú te empiezas a construir tu marca personal en LinkedIn. Y aquí, obviamente, tú vas a conservar tu ética, tu profesionalismo, y dependiendo de cómo hables y cómo te comportes. Eh, Obviamente, el ejemplo más extremo que la gente tiene la visión sobre TikTok de que, ah, no, la gente ahí sale bailando. Pero también hay muchos divulgadores científicos en TikTok que yo personalmente sigo, como por ejemplo el Fer Miralles que yo citaba en un inicio, que es una persona que se dedica a mejorar el laboratorio de los demás y tú le ves siempre de traje, hablando correctamente, utilizando palabras profesionales. Entonces, al final, la plataforma TikTok, Instagram, LinkedIn es solo una herramienta, es solo un medio. Si haces videos en TikTok, no te va a quitar profesionalismo ni te va a quitar autoridad. Lo que te quitaría autoridad es si tú empiezas a hablar, a lo mejor como abogado, este es un ejemplo muy extremo de cosas medio chuecas, medio ilegales. Eso sí te va a quitar profesionalismo y ética.
Pero si tú sales hablando de manera profesional y compartiendo tu conocimiento en TikTok, nadie va a decir que no eres un abogado profesional, porque al final del día, como les decía, TikTok es solo una herramienta. Si tú la usas bien o mal, eso ya depende de ti, pero TikTok solo es una herramienta que te impulsa a llegar a más personas. Lo que te garantiza tu ética, tu profesionalismo y tu buena marca personal es el valor que tú aportes a la gente y cómo lo aportes, más no si lo haces en LinkedIn o TikTok. Como digo, en mi caso yo lo hago en LinkedIn porque me siento más cómodo haciéndolo y porque siento que puedo conectar con profesionales mucho más fácil que en TikTok. Pero si tú lo quieres hacer en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X, queda a tu criterio. Y aquí te cuento una experiencia personal. Yo había descuidado mucho tiempo LinkedIn Yeah. y resulta que lo había dejado a un lado y habíamos estado centrados en las otras plataformas. Y resulta que, como yo te explicaba en el preámbulo de la entrevista, me gusta escribir, también aporto algunas columnas y decidí darle vida a LinkedIn en estos días. Y armé un newsletter y comencé a subir los artículos. Y enseguida Yeah. vi que el campo profesional comenzó a activarse, las notificaciones no paraban porque la gente le comenzaron a gustar los artículos que estaba cargando e incluso vi algunas personas representativas del país que estaban leyendo el artículo. Entonces es algo que también te motiva, también te llama la atención de seguir generando ese contenido y como a sentirte identificado con esta red social, que es Sí. como con Instagram. TikTok, si bien es cierto, desde mi confesión personal, al ser un poquito más formal, siempre trato de sacar los videos más serios posibles, pero sin perder mi esencia, ¿no? Como Claro. conversábamos durante la entrevista. Pero qué interesante analizar la dinámica de esta red social LinkedIn, que es ya para llegar a más profesionales, como que me siento más identificado en el contexto académico, como que todos están en la misma onda, como Sí. que todos quieren sumar algo y quieren dar algo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, Instagram, vemos que hay, no está muy sectorizado, digamos, no está netamente lo académico, sino está mezclado el público, porque ahí están tus amigos, tu familia, tus parientes, los conocidos. Entonces, a algunos quizá les interese ese contenido, a otros les interese otro tipo de contenido, y uno va viendo, ¿no? En los videos, por ejemplo, en este video les interesó tal tema porque se sienten identificados con ese tema. Entonces, es interesante la dinámica, cómo se mueve en las redes sociales. Estimado David, ha sido un gusto compartir contigo en este podcast. Creo que en este momento sería interesante que nos des tus conclusiones y recomendaciones ya desde tu experiencia profesional para cerrar este espacio de académico que de alguna manera influye también en la forma de los profesionales, cómo están ejerciendo en este momento, cómo se proyectan, digamos así, al futuro. Y como tú decías, con un claro ejemplo, saber construir tu árbol, ¿no? Y saber llegar hacia un punto determinado, porque hay que trabajar con miras, con objetivos y siempre tener una meta, porque no se puede trabajar por trabajar, sino hay que saber proyectarse con un sentido de vida, con un mensaje como tal, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, te dejo a pantalla completa y danos, por favor, tu conclusión final para cerrar este espacio. Siempre contento de recibirte. Tienes las puertas abiertas. Podemos seguir generando contenido más adelante con la finalidad de que también las personas puedan ir revisando y sobre todo los estudiantes que se proyecten de una forma distinta, ¿no? Ya se están por graduarse, no pierdan miedo a las cámaras, pierdan miedo a escribir, y estén en contacto con la gente. La gente necesita que estés pendiente, que le ayudes, que le enseñes y sobre todo que veas las soluciones a los diferentes problemas que surgen en la sociedad. Muchas gracias, Luis. Como conclusión, yo les diría, amigos, que se formen mucho en esto del marketing digital. Como decía Luis, a lo mejor en unos años vamos a ver las asignaturas de oratoria, de marketing jurídico, porque estas son habilidades muy valoradas en el mercado. Recientemente vi un informe de Forbes Ecuador que decía que entre las 10 habilidades que más ingresos traerá en el 2025, en el lugar 6 o 7 me parece que era, está el marketing digital. Y esto del marketing digital se puede aplicar, si bien al derecho, se puede aplicar a lo que ustedes quieran. Entonces, mi invitación es a que se formen mucho en marketing digital, que lean libros, que investiguen en YouTube,
porque, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad no existía la carrera de marketing digital. Me parece que ahora a nivel universitario aún tampoco existe, pero no descarto que esto empiece a tener como que más auge. Pero la invitación es a que, si bien ahorita hablamos del marketing digital, de lo que es hacer videos, estar presente en redes, hay muchas otras formas de hacer marketing digital, si es que no se sienten tan cómodos con esto. Y aquí algo que les puedo recomendar mucho, en este año leí 2 libros de marketing digital, bueno, leí más, pero los 2 libros que más me llamaron la atención es de un emprendedor que se llama Alex Hormozzi. Este emprendedor es ahorita el más top de Estados Unidos y tiene 2 libros que se llaman Ofertas de 100 millones y Leads de 100 millones. Este señor es un crack en marketing digital y si ustedes quieren aprender cómo hacerlo, les invito a que lean estos libros. Si bien ahorita hablamos de los videos en redes sociales, esta es solo una de 8 formas que, por ejemplo, él plantea de cómo hacer marketing digital, que estoy seguro que les va a servir. Muchas de esas las aplicamos en Ulpic, ahí les dejo un secreto de cómo trabajamos. Y eso nada más, muy agradecido por el espacio, muchas gracias a Luis por tenerme aquí en Academia Debate y Sociedad. Espero que nuevamente me pueda invitar para seguir compartiendo un poco del conocimiento que tengo y muchas gracias a todos. Gracias, David. Ha sido un honor contar contigo. Qué genial poder unir entre varias ciudades el conocimiento y a través de estos espacios académicos poder compartir, ¿no?, con los jóvenes que se encuentran en ese momento relacionados con la profesión, con el derecho. Si bien es cierto, la abogacía ha estado un poco criticada en los últimos tiempos por los casos emblemáticos de corrupción que se encuentran en el país, pero siempre hay que tener una esperanza, ¿no?, de formar a los profesionales de una forma ética y correcta, pero ya en la práctica, no solo como tú señalabas, hay ciertos abogados que salen diciendo yo soy abogado ético, transparente, pero aquellos que juraban ética y transparencia hoy están metidos en una serie de relajos y esto nos conlleva a desde la educación generar un cambio, porque a través de estos espacios, a través de las universidades, es donde nosotros vamos a transformar a la abogacía, a la profesión como tal, para que haya abogados en ejercicio éticos, jueces probos, fiscales transparentes, con la finalidad de evidenciar que el sistema de justicia está cambiando en el Ecuador y que eso nosotros debemos apuntar. Si bien es cierto, muchas veces no todo se puede cambiar desde la política, desde las autoridades, pero sí se puede cambiar desde las aulas universitarias para generar estudiantes y futuros profesionales cracks que se sepan desenvolver en el medio y que siempre mantengan los valores humanos que son indispensables en la sociedad actual y también, sobre todo, en el futuro, ¿no? Muchas gracias, estimado David. No se olviden de seguir este podcast a través del canal de YouTube y Spotify. Y nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Siempre es un honor contar con excelentes invitados y sobre todo, como les decía, generar este espacio de conocimiento en el cual se hacen amistades y también se difunde temas de interés nacional. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.